¿Aburrido de los típicos podcasts de ciencia? Pues aquí tienes otro. Desde el Instituto de la Grasa, CSIC, Cucharadas de Ciencia, con Raquel Gómez Coca. Bienvenidos a Cucharadas de Ciencia, conversaciones desde el Instituto de la Grasa. El podcast donde cada 2 semanas exploramos el fascinante mundo de la investigación en el sector de la alimentación y descubrimos los secretos detrás de los avances más recientes. Estamos con Raquel Gómez Coca, nuestra anfitriona en este viaje. Saludos desde nuestro rincón de la segunda planta del Instituto de la Grasa. Este es un podcast protagonizado por todas aquellas personas que han tenido la generosidad de participar como ponentes en los seminarios quincenales que se imparten en nuestro centro y dedicado a todas aquellas personas, compañeros y compañeras, madres y padres, oyentes en general, que tienen la valentía de escucharnos. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Riau. Buenos días, Víctor. Hola, buenos días. Experto en el campo de la sostenibilidad de biosistemas, que viene del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias de la Generalitat de Cataluña y que ha impartido recientemente un seminario que se ha titulado Deyecciones ganaderas para la producción de biofertilizantes y bioenergía, biorefinerías agroalimentarias. Yo tengo muchísima curiosidad por los detalles de este tema, pero antes de nada nos gustaría conocer a la persona dentro de la bata. Érase una vez una persona dentro de una bata. Como acabo de decir, antes de entrar en la perspectiva científica, pensamos que sería interesante poder conocerte a un nivel algo más personal y por eso hemos preparado un cuestionario. ¿Listo? Listo. Bueno, pues dinos de dónde eres, cuál es tu comida preferida y de qué color es tu pijama. Pues soy de aquí, de Sevilla, concretamente de Mairena del Aljarafe. La comida preferida, bueno, complicado eso. Como buen andaluz, pues me gusta un buen gazpacho, por ejemplo, un buen pucherito. Qué rico. Calentito. Y bueno, ahora ya que llevo tanto tiempo trabajando en Cataluña, también hay comida allí que me gusta mucho. La fideuà, por ejemplo, es uno de mis platos favoritos. También, qué rica. ¿Pijama? Pues no uso pijama normalmente, o sea que no... No hay color. No hay color. ¿Y dónde has estudiado? Pues estudié la carrera universitaria en la Universidad de Cádiz y después hice el máster también allí y el doctorado también, todo en la Universidad de Cádiz. Sí. ¿Qué estudiaste? Soy licenciado en Ciencias del Mar, pero guay. hice después un máster en Gestión Integral del Agua y el doctorado en Tecnología Ambiental, Gestión del Agua, sí. Y bueno, ¿cómo has llegado hasta aquí? Ahora mismo, al instituto, nuestro instituto. Al Instituto de la Grasa, bueno, complicado. Bueno, yo estuve trabajando en el CSIC antes de irme a Cataluña. Estuve trabajando en un proyecto aquí con una empresa privada, con Emasesa, con la empresa metropolitana de abastecimiento de aguas de Sevilla. Trabajé con el doctor Paco Raposo y Rafael Borja y estuve trabajando en este proyecto durante aproximadamente 7 meses. Y bueno, aquí ya tuve contacto con ellos y tal. Y además, mientras que hacía la tesis doctoral conmigo conjuntamente la doctora Soraya Zaedi, que también es doctora, investigadora aquí en el grupo. Y entonces me ha salido la oportunidad en mi centro de allí de Cataluña de hacer una estancia de investigación. Y bueno, hablé con Soraya y decidimos plantear un proyecto para hacer aquí unas pruebas, unos ensayos y bueno, aquí estoy. Vale, y entonces aparte de haber estado bueno, tú trabajas en el IRTA, como hemos dicho, y ahora estás aquí. Aparte de esos centros, ¿has estado en algún otro? Bueno, he estado en la Universidad de Cádiz, he estado trabajando, básicamente. Estuve haciendo el doctorado, después estuve con un postdoctoral allí y después he estado haciendo estancia predoctoral fuera, eso sí. ¿Sí? Estuve en Holanda casi 4 meses haciendo una estancia predoctoral en la Universidad de Delft. Sí. Vale. Y supongo que has renunciado a cosas o no para llegar hasta aquí.
Bueno, he renunciado a mucho porque yo me he ido a vivir muy lejos de mi familia, de mis amigos y de todo por trabajo. Yo me fui allí porque me salió una oportunidad laboral buena y me marché allí. He renunciado, pero esa renuncia ha sido muy positiva en el sentido de que mi experiencia profesional ha mejorado muchísimo desde que estoy allí en Cataluña trabajando. Me han dado la oportunidad de liderar proyectos, de hacer cosas muy importantes y entonces, bueno, el sacrificio pues ha merecido la pena en este sentido, pero sí es cierto que, hombre, que uno echa de menos su familia, sus amigos, la tierra, ¿no? ¿Cuánto llevas allí? 11 años llevo. 11 años, madre mía. Pues sí. ¿Y tu meta es? Bueno, mi meta, no me importaría volver aquí a Sevilla y trabajar aquí, en algún sitio. Si pudiera ser aquí en el CSIC, pues sería estupendo, fantástico. Pero bueno, mi meta es seguir evolucionando como investigador, la verdad. Seguir teniendo proyectos interesantes y contribuir también un poco a la sociedad en todo lo que es la parte agroalimentaria, que es una industria que lamentablemente contamina mucho. Sí. Y que hay que buscarle solución a esto. Entonces me gustaría seguir profundizando y seguir contribuyendo a la mejora de la sostenibilidad de la cadena agroalimentaria. Pues sí, muy bien. Y si tuvieras que cambiar de grupo, de tema, de línea, ¿tienes alguna otra cosa que te gustaría hacer dentro de la investigación? Bueno, yo, como he comentado, soy licenciado en Ciencias del Mar. O sea, mi objetivo inicial, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, no era dedicarme a lo que me dedico. Pero bueno, circunstancias de la vida han llevado a eso. Pero yo mi idea inicial era dedicarme más a las ciencias del mar, ¿no? A la ecología marina. ¿Querías trabajar con focas? Bueno, mi idea, ¿no? Mi utopía era, pues eso, bucear, ¿no? Y ver peces y saber un poco de eso, pero bueno, uno cuando empieza a estudiar y se da cuenta de cómo van las cosas y tal. Yo empecé a colaborar en el Departamento de Tecnología del Medio Ambiente cuando me quedaban 2 años para terminar la carrera. Empecé a trabajar ahí como colaborador y allí trabajaban con temas de aguas residuales, depuración de agua, y ahí todo me fue un poco encaminando a esto. Hay que ir adaptándose al final. Me he ido adaptando, pero claro, mi idea principal era, pues eso, yo cuando estudié Ciencia del Mar era, pues eso, estar en un barco, ¿no? Y embarcarme y tomar muestras de agua y, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, el CSIC tiene buque, no se sabe. Sí. ¿Y tienes alguna profesión frustrada ya, si dices tú, pues no puedo ser investigador, que te gustaría hacer algo? Me habría encantado tocar el piano. Ah, mira, pianista. Me habría encantado ser músico y tocar el piano, sí. Qué difícil, pues sí, la verdad es que es una cosa... Sí. A nivel profesional, quiero decir. Sí. Mucho, sí. Qué capacidad. Yo ese tipo de profesiones es que me resulta tan lejana y hiper difícil. Me gusta mucho la música en general, entonces también me gusta mucho cantar y eso. Entonces yo creo que eso habría sido un poco... Ah, muy guay. Y toda la parte de artística, bellas artes y todo, me gusta mucho dibujar y todo esto, sí. ¿Sí? Sí. Qué barbaridad. Uy, persona más completa. Bueno, ¿y tú hasta ahora puedes decir que tienes un logro personal importante o sigues encaminado a tu meta? ¿Lo personal o lo profesional? Lo que tú quieras. Hombre, en lo personal, mi logro más importante es mi hijo. Tengo un hijo de 12 años que es lo más importante en mi vida. Eso es mi logro personal, sin duda. Y profesional, el mayor logro es un proyecto europeo que coordiné terminó el año pasado, un proyecto Horizonte 2020, un proyecto importante de 7 millones de euros, 19 socios de 10 países de Europa. Eso para mí ha sido un antes y un después en mi carrera profesional. Sí. Eso ha sido obvio, claro. logro, sin duda. Eso es importantísimo, claro que sí. Sí. Qué bien. Y cuando tú hablas de tu trabajo, porque siempre al final cuando uno está con amigos y tal, pues acaba hablando de su trabajo, más o menos. ¿Hay algo que no te gusta que te pregunten? ¿Alguna cosa a la que le tienes manía? Cuando digo que parece una tontería, pero cuando digo que soy investigador a gente que no me conoce mucho y tal, me dicen que sí soy investigador privado, sí. Que sí soy policía o algo así, y eso me digo, por favor. Y cuando hablo de determinados centros como el CSIC, cosa que todo el mundo en general debería conocer, la gente no acaba de conocerlo muy bien, pero bueno, molestarme tampoco, lo que pasa es que cuesta muchas veces explicar
a qué te dedicas y lo que haces y que la gente lo entienda de alguna manera y tal. Pero yo siempre te digo, yo trabajo con residuos, con mierda. Yo no quería decirlo, pero a mí, bueno, la palabra deyección... Bueno, pues es un poco una forma bonita de decirlo. Elegante de decirlo, ¿no? Pero bueno, no me molesta nada en general, ¿no? Yo explico lo que hago y... Bueno. ¿Y hay algo que no te guste de tu trabajo? Bueno, no me gusta el que un investigador siempre está como en constante evaluación. Están como evaluándote constantemente. Nunca terminas de estudiar. ¿no? Estás siempre como... Tienes que demostrar que siempre vas mejorando y eso es un poco agotador en ocasiones. Es un trabajo del que se desconecta poco, aunque estés fuera del trabajo. Llegas a casa y no acabas de desconectar del todo, siempre tienes... Y eso sí que no me gusta demasiado en el sentido de que cuesta muchas veces conciliar, ¿no? Pero bueno, por lo general no, estoy contento, me gusta mi trabajo, la verdad, en general, sí. Mira tú que yo pensé que eso de sentirte, y que no es una sensación, es cierta, en constante evaluación nos pasaba a las mujeres, porque como siempre hay que estar demostrando, no es el primer hombre que me dice no me gusta estar en constante evaluación. Mira. No me gusta estar en constante evaluación, ¿no? Porque además eso, ¿no? Vas a congresos, te están evaluando, te presentas a cualquier plaza o quieres promocionar o quieres llegar a otra categoría profesional y te están evaluando. Pides un proyecto y te están evaluando, todo, sí. Y claro, pues un poco agotado, ¿no? Ah, muy bien, muy bien, sí. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Estás de acuerdo, ¿no? Totalmente. Bueno, y esta actividad, o sea, este podcast viene a raíz de que tú nos diste un seminario en esas que forma parte de esas actividades periódicas de divulgación que hacemos en el Instituto de la Grasa. ¿Tú crees que son necesarias las actividades de divulgación realmente? Creo que son muy necesarias, sí. Creo que es importante que la sociedad sepa un poco que funcionan las cosas, sobre todo cuando se trata de lo que le da de comer a la gente. Y estamos hablando de una industria que es importante en el sentido de que la población va creciendo, hace falta alimentar a mucha gente y hay que buscar la forma de que eso sea sostenible de alguna manera. Entonces creo que la sociedad tiene que saber qué esfuerzos se están haciendo en ese sentido, para que sean capaces de aceptar determinadas cosas que en principio no aceptarían por reticencia, ¿no? Por ejemplo, temas que provengan de residuos, agua regenerada, fertilizantes que provengan de residuos, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Que sea un poco la gente un poco más abierta de mente en ese sentido. Claro, si no tienes información y no explicas... Entonces yo creo que la divulgación es importante para que la gente conozca, y después cuando trabajas con un sector en concreto, como es el sector agroalimentario, es importante que también el sector sepa qué se hace de la investigación para mejorar ese sector. Claro. Entonces nosotros, por ejemplo, allí en IRTA trabajamos mucho en jornadas de transferencia al sector, vienen granjeros, ganaderos de Cataluña y les explicas un poco, ¿no?, como lo que puedes hacer para mejorar su sistema productivo y todo lo demás. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante, sí. Y ya mi última película, te iba a decir, película me estoy montando yo. Mi última pregunta de este bloque, ¿qué piensas de la igualdad en el mundo científico? Bueno, pienso que hay todavía recorrido, pero bueno, el recorrido de la igualdad, o sea, en todos los sectores, no solo en este sector, queda mucho recorrido todavía, Poco a poco vamos alcanzando igualdad en ese sentido, ¿no? Pero todavía creo que queda todavía mucho por hacer. Sí, todavía yo, por ejemplo, pienso en donde yo trabajo y realmente la mayor parte de los cargos directivos son hombres. Me hablas de igualdad. ¿Por qué será, no? Sí, ¿por qué será? Entonces, bueno, sí. Todavía, sí. Y yo creo que también, mientras que la igualdad tampoco sea algo que se plantee desde arriba, desde la política, digamos, eso nunca va a llegar a otros ámbitos, y mucho menos a ámbitos que son dependientes de la política, como puede ser, por ejemplo, el CSIC, son ministeriales, ¿no? Son centros que pertenecen al Estado, y bueno, ya sabemos que nosotros no hemos tenido ninguna presidenta del gobierno, que yo sepa. No hemos llegado ahí, efectivamente. Sí. El tema de hoy.
hablemos ahora sobre, porque el tema de la igualdad daría para hablar mucho, hablemos ahora sobre el seminario que has impartido recientemente aquí en el Instituto de la Grasa, cuyo título voy a volver a decir, que es Deyecciones ganaderas para la producción de biofertilizantes y bioingeniería. Biorefinerías agroalimentarias. ¿Nos puedes hacer un resumen muy chiquitín de este tema antes de que yo empiece a preguntar? Claro. En primer lugar, aclarar un poco qué significa el término deyecciones ganaderas, que igual no todo el mundo lo sabe, pero las deyecciones ganaderas vienen a ser las heces de los animales, la orina mezclada con agua de lavado de las naves de las granjas y demás, y se genera pues, un residuo que puede ser más o menos líquido dependiendo del animal y del sistema de limpieza, que tiene un alto contenido en nutrientes y tiene un alto contenido en materia orgánica, que se puede de alguna manera recuperar para usarlo después en la agricultura. Y lo que yo planteaba en el seminario era la problemática que tenemos actualmente, por ejemplo, en el uso de los fertilizantes químicos, fertilizantes que utilizamos nosotros normalmente en casa, los huertos y tal, y que utilizan los agricultores, obviamente, y que son fertilizantes cuyo coste de producción, tanto energético como ambiental, es muy elevado. Para producir un fertilizante nitrogenado, por ejemplo, el proceso es súper costoso desde un punto de vista energético, y, por ejemplo, para producir fertilizantes fosforados, de fósforo, pues se extrae de la fosfatasa, que es una roca de fósforo que es un recurso no renovable que se está agotando y que se agotará en breve. Entonces, tenemos eso por un lado, tenemos un montón de animales, una cabaña ganadera muy, muy grande en Europa, hablo de Europa, con muchísimas cabezas de ganado, entre cerdos, vacas, pollos y todo lo demás, y se generan 55 billones de toneladas de purines al año, con todo ese nitrógeno, ese fósforo y ese carbono que no se utiliza, o se utiliza poco, o se mal utiliza. Y entonces lo que yo proponía son diferentes tecnologías en el concepto de lo que se llama biorefinería, que es lo que plantean es obtener productos de carácter con un origen biológico, ¿no? de tipos de residuos o bueno, ese tipo de materias primas. Entonces lo que yo planteaba en el seminario es diferentes tecnologías que podían integrarse dentro de una biorefinería, como puede ser la digestión anaerobia u otros tipos de procesos, para recuperar al máximo posible los nutrientes de estos purines, de estas deyecciones ganaderas, y producir con ellos biofertilizantes y también producir bioenergía. Es decir, la materia orgánica se puede valorizar en forma de biogás, y de ahí se obtiene energía eléctrica, energía térmica, o últimamente lo que se está haciendo es obtener biometano que se puede inyectar directamente a la red de gas natural y pues, evitar también el uso del gas natural, que es un recurso también no renovable, ¿no? Y bueno, planteaba eso, una serie de tecnologías, y describía un poco cuáles son las tecnologías, así, y siempre desde un punto de vista industrial, ¿eh? Siempre no hablaba desde un punto de vista de fundamento químico ni físico de las tecnologías, sino más bien de cómo se puede aplicar eso a una granja o a una ganadería en concreto. Sí. Vale, entonces, nosotros ya en algún seminario ya nos han contado algo parecido, bueno, no parecido, pero que sí, el uso de caquita de animal. Se suele llamar purines en general. Los purines, pero sí. Bueno, caca es caca. Bueno, sí, ¿te acuerdas como el de los pollos? Ya Fran nos hablaba de que él también su base, su materia prima para su investigación. Quiero decir que al final estamos en una economía circular y hay que buscar aprovechar todo. Entonces tú utilizas esos, o sea, tu objetivo es utilizar esos purines o aprovecharlos para que todo el nitrógeno, el fósforo y el resto de nutrientes tengan una vida más allá de quedar desechados como tal, exacto, ¿no? Sí. Porque hemos dicho que el producir fertilizantes es caro y además también es contaminante, ¿no? Muy contaminante, y porque bueno, es que simplemente el consumo energético ya contamina. Claro. O sea, la producción de fertilizantes nitrogenados, por ejemplo, depende mucho del gas natural. Claro. Es un producto que también es no renovable. Y después yo hablaba en el seminario también de la situación geopolítica actual, de la dependencia del gas natural de Rusia, todo esto.
la problemática que tenemos ahora, la situación geopolítica está haciendo que los fertilizantes químicos pues suban de precio también y que se estén buscando nuevas alternativas para producir fertilizantes a partir de otro tipo de materias primas, como son los purines, por ejemplo, otros residuos de la industria agroalimentaria. Vale, pero claro, eso sería importante que lo hiciéramos nosotros, que no dependiéramos de ningún otro país, por lo mismo que estamos hablando. Claro. Que esa tecnología se desarrollara aquí, se utilizara aquí. Tecnologías que, algunas de las que presenté son tecnologías más conocidas y otras son más novedosas, en las que yo estoy trabajando ahora en IRTA y las que estamos desarrollando, intentando escalarlas a nivel industrial. Y bueno. ¿Y vosotros cogéis esos purines bovinos, porcinos, avícolas, todo juntos o se separa? ¿Eso es importante? Depende. Puedes hacerlo con purines. Lo que pasa es que normalmente esos purines, sobre todo para el proceso de digestión anaerobia que yo te comentaba, que es un proceso con el que produces el biogás, sí, o sea, el metano a partir de los residuos, normalmente suelen mezclarse con otro tipo de residuos de la industria agroalimentaria para mejorar el proceso. No se suelen tratar solos por sí solos, sino que se suelen mezclarse con otro... ¿Cómo qué otro tipo de residuos? Con residuos, por ejemplo, de poda o residuos lignocelulósicos en general, cualquier tipo de residuo, restos de poda o restos de productos de alimentos, suero de leche, queso, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, todo residuo que se produzca en la industria agroalimentaria que tenga materia orgánica, sí, es susceptible de tratarse en este tipo de procesos, y los purines por sí solos tienen una cierta deficiencia a la hora de producir biogás por la composición química que tienen, y cuando tú lo mezclas con otros residuos mejoras esa producción de biogás. Entonces normalmente en una planta de biogás agroindustrial no se trata los purines por sí solos, sino que se mezcla con otro tipo de residuos. Vale. ¿Y hay alguno que tú digas, sí, pero por ejemplo los avícolas son mejores desde el punto de vista que tú estás hablando que los porcinos o no? Son todo... No, bueno, depende, se cambia, es que la composición es diferente, incluso dentro de, por ejemplo, los purines porcinos, la composición varía en función de si es un purín de un cerdo que es de engorde, o si es de cría, o si es de madres, todo eso depende, porque por ejemplo un purín que está, o sea, un cerdo que está en una fase de madre consume mucha más agua en su vida, en todo su ciclo vital, digamos, entonces produce un purín más diluido y eso también tiene efectos después en la valorización después. Claro. Depende un poco también de la finalidad que le quieras dar al producto final. ¿Y estos procesos son eficientes al final? ¿Tú has probado? Algunos más que otros. Sí. La digestión anaerobia, por ejemplo, es un proceso muy consolidado y ya se ha demostrado que es eficiente de sobra. Después hay procesos como la separación sólido-líquido, que lo que hace es separar el purín o lo que sale de la digestión anaerobia en una fracción sólida y una líquida, que te permite redistribuir los nutrientes y transportarlo a más distancia. La fracción sólida está más concentrada, la puedes transportar a más distancia o más cantidad. Esos son procesos que están establecidos ya a nivel de granja, y después hay otros procesos que todavía requieren de estudios de eficiencia un poquito más intensivos, de estudios económicos, estudios de sostenibilidad, de análisis de ciclo de vida, para ver si al final es rentable, no solo desde un punto de vista económico, sino que tú dices, vale, voy a utilizar esta tecnología para producir un biofertilizante a partir de un purín, pero es que resulta que el hecho de producirlo me consume más energía que no, entonces no. Claro. Entonces ese tipo de estudios, hay tecnologías que todavía están en ese... Y las emisiones que puedas estar generando desde el momento cero. Hay tecnologías que todavía están en una fase un poquito más temprana y que requieren de ese tipo de estudios de viabilidad. Sí. Vale, pero suponemos que producir un biofertilizante y producir un fertilizante al uso sintético de los de toda la vida, no, vamos a suponer que no hubiera diferencias, que no es verdad, pero vamos a suponerlo. Y una vez que está en el campo que tú quieres, ¿hay diferencias? O sea, ¿cómo se comportan realmente distintos, o una vez ahí ya...? Depende de lo que el producto que tú quieras obtener, de la tecnología que apliques, porque hay tecnologías cuyo producto final es un fertilizante muy estable, en forma de sal, ¿no? Por ejemplo, hay tecnologías como la estruvita, por ejemplo, que se llama, que lo que hace es producirte un fertilizante, una sal de amoníaco, digamos, de amonio, que es muy estable y que además de liberación lenta, y que es un producto fertilizante muy, muy, muy efectivo.
Nosotros hemos hecho diferentes estudios de diferentes proyectos en los que hemos producido biofertilizantes y los hemos comparado con el fertilizante mineral en términos de producción de cultivo, es decir, de la calidad del cultivo. Y hemos encontrado que realmente se puede sustituir los fertilizantes, ¿sabes? O sea, ¿y en qué cultivo lo habéis probado? Pues lo hemos probado en diferentes cultivos, por ejemplo, en rotaciones de cultivo de maíz, de trigo, de guisantes. Hemos hecho como rotaciones diferentes y después también en los cultivos hortícolas, en plantas de lechuga y demás. De hecho, lo que yo estoy haciendo aquí ahora, la estancia que estoy haciendo aquí en el CSIC, tiene algo que ver con esto. Estamos utilizando este tipo de productos de los digestores anaerobios que tienen aquí para hacer fertilización en lechugas y ver cómo afecta también la bioacumulación de metales y todo lo demás en la planta y tal. Pero los estudios así en general nos indican que realmente es posible sustituir estos fertilizantes sin ir en detrimento de la productividad agrícola, digamos. Vale. ¿Y de aquí a 10 años, 20 años, cómo lo ves tú? ¿Mi situación profesional o el campo? El campo, la aplicación de los biofertilizantes, la sustitución de una cosa por otra. Yo lo veo bien porque además Europa está apostando muchísimo en ese sentido, está sacando muchísimas convocatorias de proyectos gordos, grandes, vamos. Y está apostando mucho en nuevos criterios para poder, porque claro, ahora mismo tenemos una serie de legislaciones que son las que son. La legislación de contaminación por nitratos, por ejemplo, la que está establecida, es la que te pone los límites de cuánto nitrógeno puedes aplicar en zonas vulnerables o no vulnerables a la contaminación por nitratos y demás. Pero ahora hay nuevos criterios, ha salido una nueva legislación de fertilizantes en la que ya puedes incluir este tipo de productos a partir de purines y puedes clasificarlo en función de los criterios que ellos dan. Eso permite abrir un poco más la posibilidad de aplicar este tipo de productos. Hay nuevos criterios que están surgiendo a nivel europeo y que en todas las instituciones en las que nos dedicamos a esto estamos firmando, ¿no?, documentos de apoyo a ese tipo de iniciativas, y yo creo que es algo que tiene mucho recorrido, y yo creo que de aquí a 20 años esto estará muy, muy desarrollado. Entonces, ya para resumir, se trata de utilizar los residuos de las granjas, pero no solo de granjas, porque hemos dicho que también de poda, de distintos... Agroalimentarios en general, orgánicos. Todo lo que sea residuos orgánicos, transformarlo, que son las tecnologías, mediante distintas tecnologías, que es a lo que tú realmente te dedicas, para de ahí poder tener un biofertilizante, y llamamos biofertilizante en contraposición a lo que serían fertilizantes. Sí, el término biofertilizante es un poco... hay un poco de controversia ahí de si debe llamarse biofertilizante o si debe llamarse fertilizante de base orgánica, o lo puede llamar como quiera, pero es un producto que viene de un residuo, que viene de una materia orgánica previa. Y sí, eso, y en conjunción con la producción de bioenergía, que es muy importante también. ¿Y esa transformación no deja otro residuo? Siempre se queda algún residuo, claro. Lo que pasa es que los residuos suelen estar más estabilizados y después se pueden gestionar de una forma más fácil y más económica incluso para el productor, ¿no? Entonces, bueno, vamos por buen camino. Sí. Espero que sí. Además, vosotros lo estáis aplicando a gran escala. Quiero decir que ya no es una cosa chiquitita en un laboratorio, sino que está siendo aplicado de verdad. Nosotros hemos hecho proyectos, por ejemplo, el proyecto este que te comentaba. Sí, el proyecto europeo. Claro, hemos trabajado en una planta agroindustrial, una planta de biogás real, y hemos implementado tecnologías reales. Y hemos obtenido productos reales, o sea, quiero decir, todo a nivel... Y de hecho la planta de biogás sigue utilizando la tecnología. O sea, que habéis demostrado realmente que funciona. Sí. Ya. Sí. Vale, pues nada, seguiremos tus avances. Muy bien. Y esperamos verte por aquí dentro de no mucho tiempo. A ver. Y nada, te agradecemos muchísimo que hayas tenido la paciencia de hablar con nosotros y de explicarnos tus investigaciones. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicarlo. Muchas gracias. A contratiempo. En esta sección vamos a ir hablando de eventos históricos relacionados con el tema del seminario sobre el que trate el podcast. Hoy viajaremos al pasado para hablar sobre deyecciones históricas, en todos los sentidos. A ver qué nos cuenta Javier. En la historia de la humanidad hay un tema que rara vez se menciona, pero que ha tenido un impacto profundo en nuestro desarrollo: las heces. Aunque es algo que preferimos ignorar,
y se entiende por qué. Las deposiciones humanas han jugado un papel crucial en la comprensión de nuestra salud, nuestros hábitos y hasta nuestra evolución. Hoy exploraremos cómo las heces, esas pequeñas huellas que dejamos atrás en nuestro paso por el mundo, pueden contarnos mucho más de lo que creemos sobre lo que somos y cómo hemos llegado hasta aquí. Cuando hablamos de heces en la historia, es imposible no mencionar los coprolitos, los excrementos fosilizados que se han conservado a lo largo de los milenios, es decir, la caca prehistórica. Los fósiles de caca permiten a los arqueólogos y paleontólogos desentrañar secretos sobre las dietas y las costumbres de los seres humanos y animales prehistóricos. Un ejemplo curioso proviene de una excavación de York, en Inglaterra, donde se encontraron coprolitos vikingos que datan de hace más de 1000 años. No me quiero imaginar el tamaño de los coprolitos pensando en el tamaño de los propios vikingos. A través de análisis microscópicos y químicos, los investigadores pudieron determinar que los vikingos de la zona tenían una dieta rica en carne, pero también consumían una sorprendente cantidad de cereales, lo que sugiere un grado de sofisticación alimentaria que a menudo se pasaba por alto. Ya lo dice el refrán, no solo de carne se alimenta el vikingo. Aunque las heces han sido un tema tabú en muchas culturas, su presencia en la vida cotidiana de las élites ha sido notable. Uno de los casos más famosos es el de Luis XIV, el rey Sol de Francia. Durante su reinado se dice que el monarca realizaba algunas de sus reuniones más importantes mientras se encontraba en su trono de hierro. Y no era el de Juego de Tronos, sino su inconfundible silla de baño. En un contexto en el que la corte de Versalles estaba cuidadosamente estructurada en términos de rituales y observancias, realizar reuniones de Estado mientras realizaba una de las funciones corporales más privadas reflejaba la magnitud del poder real. Las heces no solo han sido objeto de estudio en arqueología, sino también en otras disciplinas, como la biología, la medicina, la paleontología. A menudo las heces han sido clave en el descubrimiento de nuevas especies, la identificación de enfermedades antiguas o el estudio de la evolución de los seres humanos. Un ejemplo interesante ocurrió en una cueva de las montañas de Ucrania, donde se encontraron heces de un oso prehistórico. Aunque parece un hallazgo menor, el análisis de estas heces reveló que el oso había consumido plantas y animales que eran comunes en la dieta humana de la época, lo que permitió a los científicos trazar rutas migratorias de los seres humanos en el pasado y al mismo tiempo descubrir cómo interactuaban con otras especies en su entorno. Este tipo de descubrimientos demuestra cómo lo que comemos y lo que eliminamos tiene el poder de trazar las rutas de nuestras vidas y los ecosistemas en los que nos desarrollamos. Quizá uno de los aspectos más importantes de las heces a lo largo de la historia sea su relación con la salud pública. En la antigüedad, las heces eran una de las principales formas de transmisión de enfermedades, algo que solo fue comprendido en épocas relativamente recientes. Las grandes epidemias de cólera, por ejemplo, fueron fundamentales para entender la conexión entre el agua contaminada y las enfermedades transmitidas por los excrementos humanos. Un caso emblemático es el descubrimiento del brote de cólera de Londres en 1854, cuando el médico John Snow, tampoco es el de Juego de Tronos, identificó la fuente de la epidemia en una bomba de agua contaminada. Snow, que se considera uno de los padres de la epidemiología moderna, utilizó un mapa de casos de cólera en la ciudad y observó que la mayoría de las víctimas se encontraban cerca de esta bomba. Este descubrimiento permitió no solo frenar la epidemia, sino también cambiar la forma en que se entendía la propagación de enfermedades, subrayando la importancia de gestionar adecuadamente las heces y el agua potable en la prevención de las enfermedades. A lo largo de la historia, las heces también se han utilizado para estudiar parásitos intestinales y enfermedades infecciosas, permitiendo que los avances en medicina vayan a un ritmo más rápido y mejorando la salud pública mundial. Este proceso continúa hoy en día, con el análisis de heces de animales y humanos como una de las principales formas de monitorear la salud de las poblaciones. Aunque las heces son a menudo vistas como un tema incómodo y tabú, su estudio ha sido fundamental para comprender nuestra evolución, nuestras costumbres y nuestra salud.
Desde los coprolitos de los vikingos hasta los estudios epidemiológicos que han salvado millones de vidas, las deposiciones humanas y animales siguen siendo una forma fascinante de ver el pasado de nuestra especie. La próxima vez que pensemos en heces, recordemos que no son solo un desecho, sino una fuente valiosa de historia, ciencia y cultura. Porque al final, todos somos humanos, y las huellas que dejamos, sean más grandes o más pequeñas, cuentan una historia que merece ser relatada. Y hasta aquí nuestro último A Contratiempo. Esperamos que lo hayas disfrutado y hayas aprendido algo más sobre caca. Nos vemos en el siguiente. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Cucharadas de Ciencia. Agradecemos una vez más a Víctor que haya compartido este tiempo con nosotras y a vosotros, personas y otros mamíferos del mundo. Si os gustó el episodio, no olvidéis suscribiros, dejar vuestros comentarios y seguirnos por donde sea. Preferentemente, siempre lo digo, en redes sociales. Volvemos a encontrarnos aquí en 336 horas. Y sin más, se despide el equipo titular, formado por Javier Sánchez Perona en nuestra sección A Contratiempo, Juan Manuel Espinosa Cabello en las locuciones y en la parte técnica, y para todo lo demás, yo misma, Raquel Gómez Coca.